Buenas tardes, compañeros y maestras. Mi nombre es Jesús Emanuel. Mi compañero y yo somos la VINA 17. Nuestro equipo está integrado por mí, su servidor, y por Vargas Ramírez Rodrigo Santiago, que pues fue el que me ayudó con nuestra exposición. El material que utilizamos fue la página 24 del libro y el QR que nos dio la maestra para realizar el trabajo en Khan Academy. Bueno, a continuación les explicaremos a detalle lo que es la fotorrespiración. Empezaremos por darles la introducción que nos indica que la RVP oxigenasa carboxilasa, entre paréntesis rubisco, una enzima clave en la fotosíntesis, en el proceso llamado fijación de carbono. El rubisco incorpora dióxido de carbono CO2 a una molécula orgánica durante la primera etapa del ciclo de Calvin. Esta enzima es tan importante para las plantas que conforma aproximadamente el 30% o más de la proteína soluble en una hoja de una planta típica. Sin embargo, tiene un defecto importante. En lugar de utilizar siempre CO2 como sustrato, a veces recoge O2. Esto quiere decir que no siempre utiliza dióxido de carbono como sustrato, sino que también utiliza el oxígeno molecular, que es una molécula compuesta por dos átomos de oxígenos unidos. Esta reacción secundaria inicia un proceso llamado fotorrespiración, que en vez de fijar carbono, realmente causa la pérdida del mismo, ya fijo como dióxido de carbono. La fotorrespiración desperdicia energía y disminuye la síntesis de azúcares, por lo que cuando la rubisco inicia este proceso, está cometiendo una grave metida de pata molecular. En la imagen de la derecha podemos observar la estructura de la rubisco, que está conformada por oxígenos moleculares, por moléculas de agua, por un estroma, que es una matriz gelatinosa dentro de las membranas, está conformada por tlacoides, está conformada también por el canal de interconexión de tlacoides, tiene cloroplastos, se observa una membrana interior y una membrana exterior, se observa también la grana, que es la pila de tlacoides, se observa el espacio intermedio entre las membranas. También nos menciona que está conformada por azúcares, por el ciclo de Calvin, que este se los explicaremos a continuación. Está conformado también por carbono, por PGA y por lo tanto ciclo C3. También se puede observar que está conformada por ATP y por NADPH. A continuación les explicaremos si la rubisco se une a oxígeno molecular o a dióxido de carbono. La rubisco agrega cualquier molécula que se le une a un compuesto de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5 bisfosfato, entre paréntesis RVP. La reacción que utiliza el dióxido de carbono es el primer paso del ciclo de Calvin y da lugar a la producción de azúcar. La reacción que utiliza oxígeno molecular es el primer paso de la vía de la fotorrespiración, que derrocha energía y deshace el trabajo del ciclo de Calvin. A continuación, les explicaremos el ciclo de Calvin y su funcionamiento. El ciclo de Calvin es un proceso de la fotosíntesis que convierte dióxido de carbono en glucosa. Esto ocurre en el estroma de los cloroplastos y se divide en tres fases. La fase número 1 sería la fijación del carbono, en la cual la enzima de rubisco se une con dióxido de carbono a una molécula llamada RVP, formando dos moléculas de 3-PGA. La fase número 2, en la cual es la reducción, donde las moléculas de 3-PGA se convierten en G3P usando ATP y NADPH. Por último, la fase 3, que es la regeneración. La mayoría del G3P se utiliza para regenerar RVP, permitiendo que el ciclo continúe. Una molécula de glucosa se forma después de que el ciclo haya girado 6 veces, utilizando varios oxígenos moleculares, ATP y NADPH. ¿Qué determina la frecuencia con la cual cada sustrato es elegido? Cuando una planta tiene sus poros de las hojas abiertos, el dióxido de carbono se difunde hacia adentro. El oxígeno molecular y vapor de agua se difunden hacia afuera y la fotorrespiración se reduce al mínimo. Cuando una planta cierra sus estromas, por ejemplo, para reducir la pérdida de agua por evaporación de oxígeno molecular de la fotosíntesis, se acumula dentro de la hoja.
En estas condiciones, la fotorrespiración aumenta debido a la mayor proporción de oxígeno molecular. Además, la rubisco tiene una mayor afinidad para el oxígeno molecular a temperaturas altas. La fotorrespiración desperdicia energía y roba carbono. La fotorrespiración se inicia en el cloroplasto cuando la rubisco fija el oxígeno molecular al RVP en su reacción a la oxigenasa, en la cual se producen dos moléculas, un compuesto de 3 carbonos, que es el 3-PGA, y un compuesto de 2 carbonos, que es el fosfoglicolato. El 3-PGA es un intermediario normal del ciclo de Calvin, pero el fosfoglicolato no puede entrar en el ciclo, por lo que sus 2 carbonos son eliminados o robados del ciclo. Para recuperar parte del carbono perdido, las plantas someten al fosfoglicolato a una serie de reacciones que implican el transporte entre diversos organelos. Las 3/4 partes del carbono que ingresa a esta vía se recupera como fosfoglicolato, mientras que el cuarto restante se pierde como oxígeno molecular. A continuación, las imágenes de la derecha se muestran las estructuras moleculares del rubisco, del compuesto de 3 carbonos que es el 3-PGA y la estructura molecular del fosfoglicolato. ¿Cómo funciona realmente la vía de la fotorrespiración? El fosfoglicolato primero se convierte en glicolato dentro del cloroplasto. Luego, el glicolato viaja al peroxisoma, donde se convierte en el aminoácido glicina. Después, la glicina viaja del peroxisoma a una mitocondria. Allí, dos moléculas de glicina se convierten en serina, un aminoácido de 3 carbonos. Este proceso libera una molécula de oxígeno molecular. La serina regresa al peroxisoma, donde se convierte en glicerato. En el cloroplasto, el glicerato se convierte en 3-PGA y por lo tanto puede entrar en el ciclo de Calvin. Les mostraremos la resolución de la actividad de la página 24, que era la resolución de unas preguntas que se formulaban. La pregunta nos cuestionan qué es la fotorrespiración. Nos muestra 4 incisos. El de inciso A dice, proceso en el cual el cloroplasto se desactiva y las mitocondrias convierten el oxígeno en energía. En el inciso B nos menciona que es la reacción en la cual la enzima RVP oxigenasa carboxilasa incorpora oxígeno en lugar de dióxido de carbono. En el inciso número C nos menciona que es el proceso que ocurre durante la fijación de carbono en el citoplasma de la célula vegetal. Y en el inciso D nos menciona que la reacción mediante la cual la enzima rubisco incorpora oxígeno molecular y libera agua. Nuestra respuesta en este caso sería el inciso B, que es la reacción en la cual la enzima RVP oxigenasa carboxilasa incorpora oxígeno en lugar de dióxido de carbono. La pregunta número 2 nos cuestiona en qué ciclo puede ocurrir la fotorrespiración. Igualmente nos dan 4 incisos. En el inciso A nos mencionan que es el ciclo de Krebs. En el inciso B, que es el ciclo de ácidos carboxílicos. En el inciso C, que es el ciclo del ácido cítrico. Y en el inciso D, que es el ciclo de Calvin. Como ya se ha mencionado varias veces en la presentación, es el inciso D, que es en el ciclo de Calvin. En el número 3 nos preguntan qué desencadena que las plantas inicien el ciclo de la fotorrespiración en lugar del ciclo de Calvin. El inciso A nos menciona que es la disminución de la temperatura, el inciso B que es el aumento de oxígeno, el inciso C que es la disminución de dióxido de carbono y en el inciso D que es el aumento de temperatura. Nuestra respuesta es el inciso C, que es la disminución del dióxido de carbono. En el número 4 nos preguntan si estos factores representan las mayores desventajas de la fotorrespiración. En el inciso A, que desperdicia azúcares y aumentan la producción de energía. En el inciso B, que aumenta la producción de azúcares y disminuye la producción de CO2. En el inciso C, que desperdicia energía y disminuye la producción de glucosa. Y en el inciso D, que aumenta la producción energética, pero disminuye la fijación de oxígeno. Nuestra respuesta sería el inciso C, que es que desperdicia energía y disminuye la producción de glucosa. En el número 5 nos enuncia que algunas ventajas de la fotorrespiración son, y nos da 4 incisos. Inciso A, aumentar la fijación de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno. Inciso B, producir energía en ausencia de la luz solar y prevenir el daño producido a los tejidos por el sol. Inciso C, mantener el equilibrio óxido-reducción en las células y aumentar la producción de glucosa.
E inciso D, elevar la eficiencia de las defensas inmunitarias de la planta y aumentar la fijación del dióxido de carbono. Nuestra respuesta es el inciso C, mantener el equilibrio óxido-reducción en las células y aumentar la producción de glucosa. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.